Bienvenidos a Jerusalén, donde cada semana en El Vigilante les presentamos la verdad sobre Israel y cómo les afecta a ustedes. Desde los riesgos de seguridad como Irán e ISIS, hasta asombrosas historias bíblicas e historias sobre Israel cumpliendo su destino como la luz de las naciones. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel está comprometido para llevarles la verdad sobre la tierra de Dios. Acompáñenos cada domingo, exclusivamente en Enlace, y obtengan información veraz de lo que realmente sucede aquí en el Medio Oriente. Por la causa de Sión, no nos quedaremos callados. Esta semana en El Vigilante los llevaremos dentro de uno de los lugares más famosos en la guerra de Israel por su independencia. En 1948 la población judía en Jerusalén fue apartada. El ejército jordano se acercaba y las fuerzas israelitas abrieron la legendaria carretera de Birmania, que fue crucial para la supervivencia no solo de Jerusalén, sino del Estado moderno de Israel. Impresionante historia, amigos. No querrán perdérsela hoy aquí en El Vigilante, solo en Enlace y solo con Cristianos Unidos por Israel. Bienvenidos a El Vigilante desde Jerusalén. Ahora, esta increíble ciudad está celebrando un momento muy especial. En 2017 se cumplen 50 años desde que las fuerzas israelíes capturaron Jerusalén y la restablecieron como la ciudad capital de Israel. La milagrosa victoria de Israel durante la Guerra de 6 días significó que la ciudad de Jerusalén, una vez más, estaba bajo control judío por primera vez en 2000 años. Eso significa que hoy, en 2017, Israel está celebrando un jubileo, el 50 aniversario de la reunificación de la ciudad santa de Dios, la ciudad donde la Biblia dice que Él escribió su nombre para siempre. Pero casi no lo logran. En 1948, solo 19 años antes de la gloriosa victoria israelí en la Guerra de 6 días, la población judía de Jerusalén fue atrapada por fuerzas enemigas y sitiada. Los convoys israelíes que llevaban la muy necesitada comida, agua y medicamentos tuvieron gran dificultad para pasar este bloqueo, y muchos israelitas perdieron sus vidas. El destino no solo de Jerusalén, sino de toda la nación renacida de Israel colgaba de la balanza. La solución era una maravilla de la construcción y la ingeniería llamada la carretera de Birmania. Y hoy nuestro buen amigo, el reconocido arqueólogo israelí y guía de turistas Daniel Excavador Herman, nos acompaña para compartir cómo Israel y Jerusalén vivieron para pelear otro día. Es la historia de la legendaria carretera de Birmania. Esta semana en El Vigilante. Dani, bienvenido de nuevo al Vigilante. Hey, bienvenido de nuevo a Israel. Siempre es genial estar contigo, amigo. Estamos en un lugar muy significativo ahora, un lugar que las personas tal vez no conocen muy bien. Estamos en Latrun, en Israel. Este es un territorio israelí, Dani, pero no hace mucho tiempo no era un territorio israelí. Tal vez es probable que los soldados jordanos estuvieran parados donde estamos ahora. Danos unos antecedentes de este lugar y por qué es tan importante. Sí, entre el 48 y el 67, toda esta cresta hasta esa colina fortificada era de control jordano. Pero iré al principio, ¿sí? En primera, la topografía. Estás en una colina muy estratégica entre Tel Aviv, atrás, y Jerusalén, por allá. Estamos justo en medio. Sí, y aquí arriba hay más o menos un espacio abierto, pero desde aquí el camino se angosta hacia un sendero específico que sube a las montañas hacia Jerusalén. Cualquiera que controle estas colinas controla el camino a Jerusalén. ¿Es aquí? En los tiempos romanos tenías aquí una ciudad llamada Emaús Nicópolis.
Tal vez es la ciudad que se menciona en el último capítulo del Evangelio de Lucas. El camino a Emaús. Exacto, es el camino a Emaús de Jerusalén. Sí. En la Edad Media, en los tiempos de las cruzadas, los cruzados hicieron aquí un puesto fortificado llamado Le Torrent de Chevalier, el fuerte de los caballeros. Cuando se fueron, los árabes hallaron el nombre muy largo, así que acortaron Le Torrent de Chevalier a La Trun. Y sí, nosotros, los israelitas, conocemos esta región hasta ahora. En la década de 1930, los británicos también intentaron imponer su poder al hacer su propia fortaleza, la fortaleza de Latrun, que ahora tiene la bandera de Israel ondeando sobre ella. La famosa fortaleza de Latrun. Pero en 1948 este sería el lugar de un conflicto amargo entre judíos y árabes. Diste en el blanco, Dani. Este es el punto clave. No puedes llegar a Jerusalén, básicamente, sin pasar por aquí. Sí. Y hablaremos de esto, pero esto fue separado de Israel, del pueblo judío, especialmente a la población judía en Jerusalén, durante la Guerra por la Independencia. Sí. La carretera número 1 pasa justo hacia allá. Allá puedes ver el tráfico matutino que viene a Jerusalén. En los 1930 y 40, esta carretera, por así decirlo, la terracería solía ir del lado izquierdo de la colina. Cualquiera que controlara la colina controlaba el camino, y quien la controlaba podía bloquear el camino también. Ahora, en mayo de 1948, el 14 de mayo de 1948, cuando Ben Gurión declara el Estado de Israel, los británicos deciden dejar este lugar y las fuerzas israelitas lo toman sin pelear. No hubo conflicto aquí, pero por la declaración del Estado, los egipcios declaran que van a invadirnos y Ben Gurión decide que envíen todas las fuerzas que puedan, que no estén en conflicto, para enfrentar a los egipcios. David Ben Gurión, el primer ministro de Israel. Sí, y de hecho el sitio está despejado. ¡Grave error! 5 días más tarde, los jordanos vinieron aquí y se percataron que este lugar estaba libre y lo tomaron. Y luego un camión judío que intentaba subir a Jerusalén es abatido. Entonces los israelitas evacuaron Latrun. Ellos vaciaron y dejaron el lugar. Los jordanos solo entraron. Y es mientras la guerra por la independencia es intensa. Sí, y estamos hablando de un periodo de unos días de eventos que pasaron uno tras otro. Sí. Y luego vimos el grave error que cometieron, porque ahora el camino a Jerusalén se encuentra bloqueado. Wow. Y en Jerusalén tienes a 100,000 judíos atrapados. Y en Jerusalén también está el Capitolio histórico. Claro. ¿Cómo Ben Gurión va a crear un estado sin su Capitolio histórico? Ben Gurión le dice a sus fuerzas armadas, al estilo típico de Ben Gurión, puede haber Jerusalén sin Israel, pero no puede haber Israel sin Jerusalén. Deben tomar Latrun, deben abrir el camino a Jerusalén. Entonces, cuando dices que el camino estaba cerrado, por cierto, Dani, por las fuerzas jordanas, esta era una fortaleza muy fuerte, como dijiste, construida por los británicos. Sí. Y estaba totalmente cerrada. Cuando cierras Jerusalén, encierras a esos 100,000 judíos que vivían en Jerusalén. Significa que no pueden conseguir comida, provisiones, agua. El agua. Es la peor de las situaciones. Sí, la tubería principal de agua de la costa al oeste de Jerusalén a las áreas de la población judía pasaban por aquí. Y los jordanos también derribaron eso. No había agua, no había comida, no había municiones, no había armas para que los judíos se protegieran en la ciudad. Están en una isla en Jerusalén, básicamente. Están sitiados. Así es. Wow. ¿Qué vamos a hacer? ¿De acuerdo? Esta es la historia de la carretera de Birmania. Es una historia impresionante de un descubrimiento accidental, de un libramiento que evita pasar por debajo de la fortaleza. No solo la fortaleza, también toda la cresta estaba en manos de los jordanos. ¿Dónde estamos parados ahora? Desde aquí hasta las antenas de allá. Sí, disparando a los soldados de Israel debajo. Un gran punto de ventaja aquí. Exacto. Y desde este fuerte también, desde la fortaleza de Latrun. Y el libramiento fue una solución crítica que operó por solo 6 meses. Pero lo hicieron. Así que pudimos crear el Estado e incluir a Jerusalén también, gracias a esta solución creativa. Bueno, vamos a ver esa solución, la famosa carretera de Birmania. Sí. Vamos. Ahora, ellos pusieron este camino, lo construyeron en
muy corto tiempo, ¿cierto? Deben haber trabajado febrilmente. Era literalmente algo de vida o muerte, especialmente para los residentes de Jerusalén. Sí, y francamente había una parte que era especialmente difícil, donde tenían una brecha como de 150 metros en las alturas. Así que los camiones bajaban de Jerusalén, los camiones traían el equipo, la comida, las municiones de Tel Aviv y los llevaban a pie, colina abajo. ¡Wow! Sí, trabajo pesado. Hasta que finalmente completaron esa sección y los camiones pudieron pasar por esa parte y luego los convoys entraron. Y por 6 meses era muy transitada con las provisiones para Jerusalén. Este era el lugar, ¿cierto? Hasta que la carretera 44 fue terminada en octubre del 48 y luego la carretera de Birmania ya no se necesitaba. Entonces, por un periodo crucial de 6 meses, Dani, la carretera de Birmania era una línea de vida de los residentes judíos de Jerusalén sorprendente. Y esta es una historia que es poco conocida, al menos en los Estados Unidos. Entre los israelitas, esto es ¿Sabes importante. que muchos israelitas están familiarizados con el término carretera de Birmania? No se dan cuenta que está cerca de casa y es un camino muy cómodo. cerca. Lo arreglaron. Aquí puedes ver una de las primeras señales. ¿Las ves? La fortaleza está ahí en la esquina. La fortaleza de Pero la no es visible deliberadamente, porque si estuviera, los jordanos podrían ver los camiones aquí. Así que los camiones pasarían aquí en el valle de forma camuflada. Entonces aquí pasaban esas caravanas, esos convoys de vehículos israelitas. ¿Los jordanos no sabían nada de eso? De saberlo, sería un blanco fácil, ¡Wow! porque estaba sobre la cresta. La Trun está sobre el borde, sobre esta cresta. Pero hay una razón de por qué no la vemos, porque si pudieras verla, entonces ellos hubieran visto los camiones pasando. Esto era como un libramiento secreto de la carretera principal en ese tiempo. Y puedes imaginar los camiones pasando aquí, ¿Cierto? llevando provisiones vitales, Sí. comida, agua, municiones. Justo aquí en esta carretera donde estamos, esto era una parte fundamental de la guerra de 1948 por la independencia. Esto es sorprendente, Dani. A continuación, viajamos por la legendaria carretera de Birmania para ver cómo los israelitas superaron obstáculos increíbles y salvaron Jerusalén. No se muevan. Con más de 3,5 millones de miembros, Cristianos Unidos por Israel es una de las mayores organizaciones pro-Israel en el mundo. Y por el amor de Sión, no permaneceremos en silencio. No toleraremos las mentiras y los ataques políticos que amenazan la seguridad de Israel y el futuro del pueblo judío en la patria que Dios les dio. Queremos que nos acompañen en este movimiento sagrado. The Jewish people are not alone. Christians United for Israel, I want to thank you for standing up for Israel. I want to thank you for standing up and being counted. May God bless you all. Thank you. Israel necesita que usted adopte una postura. Únase a Cristianos Unidos por Israel, haga oír su voz y sea recordado como un defensor de Israel, el predilecto de Dios. Dani, estamos parados en un memorial a la legendaria carretera de Birmania. Vemos réplicas de los convoys que pasaron por aquí. Este lugar es importante en la historia moderna de Israel. Así es, en primera, topográficamente notamos que estamos dentro de un valle, así que el tráfico aquí está escondido. Y se abrió con maquinaria pesada que ilustraron en esta escultura. Y cuando la carretera se abrió, los convoys cargados con armas, municiones, comida y todas las cosas vitales, medicina, todo lo que los judíos sitiados en Jerusalén necesitaban, comenzaron a viajar por esta carretera. Wow, solo puedes imaginar el ajetreo, el apuro y el bullicio, el ruido. Por un periodo de 6 meses que estaba ocurriendo aquí donde estamos parados. Y Dani, tenemos un mapa aquí, por cierto, en este memorial. La legendaria carretera de Birmania era el sustento de la existencia del Estado moderno de Israel y en particular en Jerusalén.
En este mapa se muestran solo unos 11 kilómetros, los 11 kilómetros más cruciales, tal vez, en la Guerra de Independencia podría decirse. Así es, la Trun no se muestra en el mapa aquí. Está fuera del marco. La fortaleza Así de es. Latrun, La fortaleza de la Trun está bloqueando el camino original. con las fuerzas jordanas muy fuertes ahí. Exactamente, y también la cresta detrás. Se llamó la cresta de los cañones. No puedes pasar a lo largo de lo que es ahora la carretera número 1. La carretera de Birmania es el libramiento que pasa a través de este valle, esta área. Y luego aquí tienes una brecha topográfica difícil que debías pasar. Y luego desciende hasta Gilmaxil o Saris, que ahora son aldeas israelitas o conectan a la carretera número 1, que estuvo bajo el control israelí hasta cierto punto. Pero esta será el área crítica que necesitas para poder pasar. Y eso es lo que todo esto documenta. Sí, acechando en la distancia, Dani, como dijiste, están los jordanos que controlan la fortaleza de Latrun, altamente fortificada, llena de tiradores jordanos, y estoy seguro que les habría encantado disparar a estos convoys que venían por la carretera de Birmania. Por suerte estaban fuera del alcance y camuflados. Los convoys de Israel que subían a Jerusalén. Sí, esto estaba al alcance de los cañones, pero ellos no lo veían así, por lo que no sabían a dónde apuntar. Y en cierto punto supieron que algo pasaba aquí. Escuchaban el ruido, pero sus cañones no lo veían. Dani, es otro de esos milagros modernos que vemos en la historia moderna de la tierra de Israel en 1948 contra toda posibilidad, contra todo. El pueblo judío sobrevivió, ellos restablecieron su tierra natal ancestral. Los detalles en la historia, los detalles en la guerra, como la carretera de Birmania, que son infinitamente fascinantes, y puedes ver la mano de Dios en la guerra de independencia. Sí, la parte más problemática fue la sección que está adelante. Déjame mostrarte eso. Es muy empinado, según me dijiste. Sí, no estoy seguro de que mi auto pueda, pero lo intentaré. Vamos a intentarlo. A continuación, el legado vivo de la carretera de Birmania. Además, ¿cómo le dieron un nombre no israelí? Descúbranlo después del corte. Israel enfrenta crecientes amenazas en todos los frentes. Hezbollah, ISIS, Irán y Hamas nunca cesan sus ataques. Pero Dios ha erigido a Kufay en este momento de la historia para interponerse entre Israel y aquellos que buscan destruir el Estado judío. Israel's enemies are on the move. As dark clouds gather on the horizon, tell the world you proudly stand with Israel. Be a courageous voice for biblical unity and moral clarity when you join Christians United for Israel. Únase a más de 3,5 millones de defensores de Israel como vigilante en las murallas de Jerusalén. Visite kufay.org para mostrarle al mundo que está con Israel. Muy bien, Eric, condujimos por la pendiente del camino hasta la cima de esta colina. Y era terracería en 1948. Hay otro camino que baja de Jerusalén al fondo de este valle. El gran problema es cómo conectas desde aquí hasta allá abajo. Y cuando descubrieron que hubo una forma de llevar camiones de ambos lados, los camiones descargaban todo el equipo y a pie, bolsa por bolsa, las personas las llevaban a los camiones esperando en el fondo del valle. Yo lo llamaría duro. Muy duro, exacto. Así era, Bien ¿sabes? dicho. Qué tarea tan tediosa, Dani, para los hombres que ya estaban cansados salir de sus camiones y cargar cosas para arriba y abajo. ¡Wow! Y el temor de los cañones jordanos que Sí. estaban atrás. Por supuesto. Pero estaban determinados a cumplir esta tarea. Y ellos trajeron tractores pesados que abrieron el camino suficiente para que los camiones también bajaran. Recuerda, no es carretera, es ¿Sabes? terracería. Es estrecho. Se ve Es estrecho muy y estrecho. empinado. E incluso mi auto hoy no podría con esto. Sí. En realidad necesitas
un 4x4 o un todoterreno o algo así. Y la tecnología automovilística en 1948 no era lo que es hoy, en Así términos es. de enfrentar este tipo de terreno. Pero era suficiente para que los camiones bajaran este camino crucial, conectarse al camino que bajaba a Jerusalén y los convoys podrían alcanzar Jerusalén. Así que resolvimos el asunto de traer provisiones a Jerusalén, pero aún falta un asunto crítico. El agua, ¿de acuerdo? Estamos hablando del principio del verano y los grifos... Hace mucho calor. No había agua corriendo en ellos. ¿Sí? ¿Cómo llevamos agua a la ciudad? Encontraron la solución para eso. Esta tubería. Déjame mostrarte. Eric, imagina que esto en 1948 proveía de agua vital para salvar las partes judías de Jerusalén y su pueblo. Era aquí. Sí, continuó operando hasta 1953. ¿En serio? Así es, funcionó tan bien, pero en los 6 meses cruciales de la batalla de Jerusalén, esto cumplió su papel. Este era el sustento de Jerusalén. Esta vieja tubería tiene agujeros, está oxidada, decadente, Dani. La mayoría ya no está. La mayoría ya no está. Aún quedan Mira algunas eso. partes aquí. Impresionante porque lo que sucedía básicamente, Dani, era que el ejército jordano estaba esencialmente sitiando a Jerusalén, intentando cortarles la comida y el agua y matarlos de hambre. Y las personas, los residentes judíos de Jerusalén, habrían muerto de hambre. Ese era el plan de los jordanos. Y esta vieja tubería que vemos salvó el día en muchas formas. Sí, ahora sabes que Ben Gurión encuentra simbolismo en todo o crea El uno. primer ministro israelí, por supuesto. Así es, ¿y cómo la etiqueta? La tubería de Siloé, ahora el canal de Siloé, fue creado originalmente en Jerusalén hace 2700 años por el rey Ezequías para salvar a Jerusalén de los El asirios. túnel de Ezequías. Exacto, y hay otro contenedor de agua o transportador que salva el día. Así que Ben Gurión dice que lo llamará con el mismo nombre, tubería de Siloé. Como un moderno túnel de Ezequías en muchas Sí, formas. así es. ¿Y sabes qué? Vamos a caminar en lo que solía ser el camino de la tubería de esta pendiente que fue llamado Serpentín hasta el fondo. Hagámoslo. Ahora, Eric, esta es la parte más empinada y difícil de la carretera de Birmania. La escultura es una réplica de un camión que demuestra cómo bajaba despacio en este terreno accidentado. Traicionero. Sí, y después continuaba y subía hasta A Jerusalén. Jerusalén. Salvando a la ciudad, asegurando que Jerusalén fuera parte del Estado de Israel. Esta es la famosa historia de la carretera de Wow. Birmania. Sí, por cierto, Dani, esto no era la época de los camiones monstruo y grandes 4x4. Tenías camiones muy rudimentarios. Para bajar este declive traicionero debió haber algunos, me imagino, que se volcaron, algunas heridas, supongo. Estoy seguro, sí. Ellos se arriesgaban. Y tengo que preguntarte antes de irnos. Todos en casa tal vez se preguntan mientras hablamos, ¿por qué carretera de Birmania? ¿Por qué el nombre Birmania obviamente está en Asia? Estamos en la tierra de Israel, en el corazón del Medio Oriente. ¿Cómo fue que le llamaron carretera de Birmania? Sí, ese fue otro tipo de batalla. ¿Cómo debíamos llamar a esta carretera? Todos conocían esa famosa victoria. Y los guerreros querían que se llamara igual que su unidad, la Brigada Harel o la Séptima Brigada. Y al final el público favoreció el apodo que le dio a este camino un periodista americano que relató ese libramiento famoso en Asia. En Birmania. En Birmania, un libramiento que hicieron los estadounidenses y los británicos para evitar las áreas los controladas japoneses. por los japoneses. Y le Le dio el pusieron apodo igual. a las carreteras de Birmania de Israel y el nombre se quedó. Y tuvimos el libramiento del ejército jordano. Aquí es interesante, Dani. Mi abuelo estuvo sirviendo en el ejército americano y peleó contra los japoneses en Birmania, irónicamente. Tu padre peleó en la guerra de Israel por la independencia. Sí. Y un nativo americano, como dijiste anteriormente, esto debió tener gran importancia, no solo para cada israelita, sino para ti estar aquí en la carretera de Birmania. Sí, él no peleó aquí, pero participó en las batallas del norte. Sí, él fue de esa generación. Sí, mira, esto preservó ese periodo de 6 meses. Preservó el Estado moderno de Israel y especialmente la capital eterna de Jerusalén. Así es. Dani, gracias, muchas gracias por la
Visita la legendaria carretera de Birmania. Lo haremos de nuevo, amigo, colaborador del vigilante Dani el excavador. Muchas Herman. gracias. Gracias, Dani. Amigos, qué programa, qué historia. El pueblo de Israel nunca volverá a ser desarraigado. Las conclusiones finales después del corte. Esto es El Vigilantes Cristianos Unidos por Israel, solo aquí en Enlace desde la legendaria carretera de Birmania. No se vayan. Gracias de nuevo a nuestro buen amigo Daniel Excavador Herman por esta fascinante lección de historia sobre la legendaria carretera de Birmania. Para agendar visitas en Israel con Dani, pueden visitar su sitio web que ven en su pantalla. Hay una razón por la que lo invitamos mucho en este programa, porque él es genial. Por cierto, nuestro equipo aquí en Cristianos Unidos por Israel piensa que es muy importante que conozcan la historia de esta gran tierra, la tierra de Israel, y que conozcan la verdad sobre acontecimientos como la carretera de Birmania para que puedan ser eficientes defensores de Israel. Si realmente quieren hacer la diferencia por el pueblo de Dios y la tierra de Dios, únanse a nuestro movimiento en Kufay. Somos la organización pro-Israel más grande de América, 3,5 millones, y crecemos cada día. Verán la información en pantalla, así que únanse a este movimiento poderoso de Dios para un tiempo como este. El profeta Isaías habló sobre el día en que Dios diría: edifica, edifica, construye un camino, quita los obstáculos del camino de mi pueblo. Amigos, eso es exactamente lo que pasó con el libramiento de Birmania y el rescate de la población judía de Jerusalén en el 48. Fue un milagro de la era moderna, hecho finalmente, yo creo, por el Dios de Israel. Y hay mucho más por venir. Gracias por acompañarnos en El Vigilante desde Jerusalén. Hasta la próxima. Bendiciones. Y recuerden, nunca se queden callados.